Buenas tardes, hermanos unidos, Padre Luis Toro, hermanos en la fe, hermanos en Jesucristo. Unos minutos antes de irme a celebrar la resurrección de Jesucristo, esa resurrección que en el mundo entero se celebra, quiero compartir lo que Jesucristo mismo nos dice en las Sagradas Escrituras para ti y para mí. ¿Qué es eso de resucitar? Que el Señor Dios Todopoderoso sea quien guíe estas palabras de sabiduría celestial, palabras de vida eterna, que vaya a ser una acción en ti y en mí, pero que perdure por siempre y que sea mandato divino para nuestra salvación. Amén. Hermano, resucitar en Cristo es morir al yo, a lo que yo vivo, a lo que yo soy, a lo que yo pienso hoy. Esa es la resurrección que se celebra en el mundo, la resurrección en Cristo. Repito, resucitar en Cristo, tú y yo resucitar en Cristo es morir al yo, a lo que yo pienso, soy y hago día tras día en mi vida terrenal. ¿Cómo resucitamos? Vamos pues a comenzar en Juan 14. Del versículo 1 en adelante. Entonces, antes de que Jesucristo nos diga cómo resucitamos, nos va a decir el por qué debemos de resucitar. La resurrección entonces nos implica un cambio. Ese cambio debe ser voluntario. Sí, hermanos, en Juan 14, desde el versículo 1 en adelante, nos dice el por qué. Porque Jesús volverá por nosotros para llevarnos al reino de su Padre. Esa es la razón. Ahora, nos llama a creerlo o no creerlo. Es decir, Juan 14, del versículo 1 en adelante, nos da la explicación por qué tenemos que resucitar en Cristo. Significa hacer un cambio en Cristo. Y nos dice el mismo Jesucristo en Juan 14, versículo 1 en adelante, que es porque Él volverá a llevarnos al reino de su Padre. Hay un reino, hermanos, dicho por Jesucristo, no por mí. Y nos dice en Juan, otra vez, 14, del versículo 1 en adelante, que Él se fue a prepararnos un lugar allá en el reino de los cielos. Pero nos dice que sí tenemos que hacer un cambio, que sí tenemos que resucitar, es decir, despertar a ese reino de los cielos, aunque no lo veamos. ¿Y cómo es eso? Nos dice Jesucristo en Lucas 17, del versículo 7 al 10. Lucas 17, del versículo 7 al 10, Jesús nos dice, sí, hay que trabajar por el reino. Ese reino de Dios, ese reino de los cielos, sí existe, hermanos, sí existe. No lo podemos ver, ni en forma, ni en tamaño, ni en color, ni palpable, ni tocable, pero existe. Y tan real que existe el reino de los cielos ya, que Jesús nos dice en Lucas 17, desde el versículo 7 al 10, nos dice, trabajen por el reino de los cielos. Y entonces nos dice, tienes que trabajar por mi reino y hacer lo que te mando. Ya tenemos dos datos de Jesucristo, nos dice, ¿por qué tenemos que resucitar en Él? Resucitar en Cristo entonces es cambiar ese yo, esa manera que vivo todos los días y hacer lo que Jesús manda, creyéndole que sí hay un reino de los cielos y que Él nos está mandando a trabajar en ese reino de los cielos. En Juan, capítulo 12, desde el versículo 24, otra vez, Juan, capítulo 12, desde el versículo 24 en adelante, nos dice cómo tenemos que empezar a hacer ese cambio, es decir, esa resurrección en Cristo. Y nos dice que tenemos que morir, morir es morir, dejar de existir a todo lo que nosotros vivimos, a todo lo terrenal que nosotros vivimos y empezar a fijar la mirada, creyéndole a Él, es decir, la mirada de fe a ese reino de los cielos del que Él nos habla. Y nos lo explica de esta manera.
en Juan capítulo 12, desde el versículo 24 en adelante, nos habla de que si el grano de trigo no muere y no cae en tierra, no dará ningún fruto. Entonces, ya nos está hablando, nos está llamando a nosotros grano de trigo, nos está comparando. Ese grano de trigo para dar fruto tiene que desaparecer en ti y en mí todo lo terrenal que vivimos, todo lo que acostumbramos a cada instante, todo lo cotidiano en la casa, con los hijos, con la familia, con los amigos, en el trabajo. Esa cotidianidad tiene que morir para poder nacer, hacer cosas ya en Cristo. Y hacerla en Cristo, estamos ya trabajando por un reino de los cielos. Nos dice que el grano de trigo, cuando muere y cae en tierra, da mucho fruto y fruto en abundancia. Bueno, hermanos, ni usted ni yo entendemos de esos frutos. Dejémonos llevar entonces por Jesucristo, que Él sí lo sabe todo. Ya nos dice pues en Mateo 21, 18, nos va a hablar sobre lo que hay que hacer para poder morir a todo lo que vivimos diariamente. En Mateo capítulo 21, del versículo 18 en adelante, para no ser arrancados de la presencia de Dios. Ese reino que no vemos, ese Jesucristo que no vemos, nos está diciendo, para no ser arrancados de mi presencia, te invito, dice Jesucristo, que creas que estoy presente y que el reino de los cielos es un campo que tienes dentro de ti, que lo puedes empezar a trabajar, porque si no, te arrancaré. En Mateo 21, del versículo 18 en adelante, el que decide morir y da fruto, tiene que ir muriendo lentamente. Así es la vida tuya y mía. El día a día es un acercarnos a ese día que nadie, ninguno de nosotros, ningún ser humano podrá escapar, el día de nuestra muerte, el día que nos llamará Jesucristo, quien es el juez, el Padre Altísimo de los cielos, invisible, le dio toda autoridad a Él sobre toda carne. Y el día de nuestra muerte, Él aparecerá con nosotros. Y nos está diciendo en Mateo 21, del 18 en adelante, que el que se decide a morir, tiene que ir muriendo lentamente. Él no nos exige ni entender, ni ver todo, solamente nuestra voluntad de ir cambiando todo lo terrenal y lo cotidiano por lo que Él nos está mandando. En Mateo 10, 16, ya nos indica Jesucristo que nos envía como ovejas en medio de lobos. Pues, ¿qué es lo que nos encontramos? Esa imposibilidad de hablar los unos en los otros sobre el reino de los cielos en la misma casa, en la misma calle. Todos los que escuchan hablar a alguien, a mi persona, a alguien del reino de los cielos, ya no quieren tomar conversaciones con nosotros. Sí, pero Él aún así dice, aunque te sea difícil, aunque no te salgan las palabras, esa que quiere hacer las cosas y le es difícil, Él dice que somos ovejas y que nos manda a cambiar, a morir a ese yo rutinario para que empecemos a pensar, a meditar en el reino de los cielos que está en nosotros, aunque se nos vaya a oponer todo el mundo, aunque no tengamos con quién compartir estas cosas. Pues nos dice en Mateo 10, 16 que eso es estar como ovejas en medio de lobos. Y el lobo no trabaja por el reino de los cielos, pero la oveja sí trabajará por el reino de los cielos y que Él siempre cuidará a sus ovejas. Entonces somos ovejas, pero tenemos pastores que Dios nos dejó, o sea, sus ayudantes. Dios nos dejó, Jesucristo dejó pastores para que fueran ayudantes de Él aquí en la tierra. En 2 de Corintios, capítulo 6, del versículo 1 en adelante, pues nos dice que los mismos que Él envió se declararon por medio de la boca de Pablo. Esos que Él envió son los ayudantes de Dios aquí en la tierra. En 2 de Corintios, capítulo 6, del versículo 1 en adelante, sí tenemos ayudantes de Dios aquí en la tierra. Trabajaremos con los ayudantes de Dios en la tierra,
para ser trabajadores del Dios Altísimo, para ser trabajadores del reino. Estamos en unos minutos de ir a celebrar la resurrección de Jesucristo y estoy aquí, hermanos, compartiendo lo que es resucitar en Cristo. Trabajaremos con los ayudantes de Dios en la tierra, trabajaremos por el reino de los cielos, porque eso nos mandó Jesucristo. Jesucristo, pues, tiene nuevos mandamientos. Trabajar por el reino de los cielos es uno de los nuevos mandamientos de Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Soportar. ¿Soportar qué? Las privaciones, las angustias, los azotes, las detenciones, las oposiciones violentas, las fatigas, las noches sin dormir, los días sin comer. Proceder con integridad, buscar el conocimiento y tener un espíritu abierto y bondadoso. Bueno, hermanos, espero que esto nos haya a ti y a mí ayudado para saber que sí hay un reino de los cielos, que sí hay resurrección y que basta una decisión tuya y mía en creerlo y esforzarnos por hacer esos cambios. No son imposibles, hermanos, pues yo, que no soy nadie, he querido hacer esos cambios y esos cambios lentamente me van llenando el alma de plenitud, de gozo. Y esos son frutos del reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga a todos y nos ayude pues a resucitar en este día de resurrección que vamos a empezar a celebrar y que cada año la iglesia se vota en preparaciones para que las almas encuentren una luz en medio de la confusión y de la oscuridad y en medio del alejamiento de Dios. Vayamos pues a acercarnos a ese Dios invisible en cambios visibles y posibles que todos y cada uno de nosotros estamos llamados por Jesucristo a hacer. Vamos a resucitar en Jesucristo para la gloria de Dios Padre y para nuestra salvación. Amén. Hasta luego y que Dios los bendiga.